Hola Simmers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Danita Sims, bienvenidos a nuestro canal. Hoy quiero compartirles esta preciosa casita que hice inspirada en la casa de la película y el libro de Coraline y la puerta secreta. Esta casita fue a pedido de una Simmer que me dijo que si podía recrearla en los Sims Free Play. Y bueno, esta es mi recreación. Es un poco rara la distribución porque no la quise hacer con Game Guardian para que fuese fácil de recrear. Por lo tanto, esta es una habitación que está separada, por eso se ve así, y este es un flotante, ¿ok? Pero en sí me gustó mucho el resultado. Siento que se parece igual, a lo mejor me estoy tirando flores, pero siento que sí le da un aire al Pink Palace. Y bueno, hay muchos artículos que me ayudaron de la nueva actualización. Entre ellos el techo morado que viene en el castillo de los ositos. Me ayudó en parte a darle igual ese color bien característico que tiene esta casita. Entonces, comenzamos con el tour. Bueno, como les dije, no quise hacerle muchos trucos ni tampoco muchos encimados para que fuese bien fácil de construir y no tuvieran tanto problema. Pero en realidad es una casita bien simple. Me quise enfocar más bien en las habitaciones de cada cosa, en recrearla como aparecían en las imágenes de la película. No sé si la mayoría de los que están viendo este video han visto Coraline. Es una película hermosa, se las recomiendo. Los que no la hayan visto, vayan corriendo, pero primero vean el video, obviamente, y vayan corriendo a verla porque es una película muy bonita. Es un poco escalofriante, sí, pero es muy, yo creo que para todo público. No puedo decir que es para infantil, porque en realidad tiene partes que son un poco raras a mi gusto. No sé qué opinen, no sé si a ustedes les gusta. Me gustaría que dejaran en los comentarios a ver si la han visto, si les gustó la película, y bueno, si es que realmente me acerco a lo que es la película en sí. Bueno, en esta habitación encontramos al otro papá. El otro papá es un personaje músico que es muy alegre, pero es bien manipulado por la otra mamá. Como saben, Coraline en la vida como real, podría decirse así, el papá siempre está ocupado en su trabajo, en el computador, entonces casi nunca tiene tiempo para ella. Pero en el otro lado está el otro papá que es músico y le canta, incluso le hace el jardín de flores y todo eso. Entonces, como acá el tipo es músico, yo le puse el piano rojo, las guitarras, el gramófono y una pila de muebles, porque en realidad su como habitación es bien desordenada y bien loca, por decirlo así. En el lado de acá, esta es como la entradita. En el lado, después vamos a ver esta habitación porque es como la habitación clave, podríamos decir, de la película. Acá encontramos el comedor,
el comedor estaba separado por la cocina, así que encuentro que esta parte es como bien parecida a la película. En la película cenan pollitos, cenan cosas ricas, algo que la otra mamá, o sea, la mamá en la vida real no cocinaba, compraba productos hechos en casa, o sea, hechos afuera, en un restaurante. Entonces ella compraba, nunca hacía comida de casa. Lo que quiero destacar de la película es que quizás es como un llamado a los papás a que igual pongamos atención a nuestros hijos, quizás no consintiéndolo con todos los dulces que ellos quieran y todos los juguetes, pero sí darles el tiempo que se merecen en sus tareas, en sus juegos. Y quizás la película tiene como ese objetivo, digámoslo así. Bueno, acá nos encontramos en la cocina y esta querida que está acá es la otra mamá. Es bien terrorífica. En los Sims se parece muchísimo porque si la logran ver, tiene los ojos como de botón, que serían como los pepinos que hay en los Sims. Son como los pepinos, pero en la recreación de los ojos de botón. Esta característica la tomé de la SimsCon cuando fue en el grupo de Michiros. Creo que me parece que un chico del staff fue quien recreó, o no estoy segura, o quizás algún miembro fue quien recreó esa parte de los ojitos de botón. Ok, y bueno, acá en la cocina está lleno de dulces, de cosas ricas que a ella le gustaban, a Coraline, y que eso atraía también en parte a atraer a este mundo. Bueno, entonces seguimos acá en esta parte, en la sala de estar. Aquí vemos a Coraline. Esta es como la salita donde estaba la puerta secreta. Y aquí está mi puerta. Es una ventana, una nueva ventana, un objeto. La verdad que sí da ese toque, porque es una ventana pequeñita, parece puerta. Entonces esa es ya como la entrada al otro mundo. No sé qué les parece a ustedes, si les gustó las habitaciones, si se parece realmente. En el segundo piso encontramos ya aquí la distribución a la casa según yo creía en realidad, porque no habían tantos planos. Hay planos de Sims 4 que quizás se asemejen más por la característica de la construcción, que sí se puede construir bien, pero no quise hacerlo igual. Este es como mi versión de la casita, así que ya aquí es como habitaciones que yo inventé y que igual he visto también en la película, porque digamos que están como la mayoría de los personajes, el estilo que tiene la casa. Este es como el baño. No sé si recuerdan una escena donde habían bichos en la pared. La pared era rosada, yo recuerdo. Así que quise hacer el baño rosado. Y creo que el estilo de los muebles sí le viene. Acá tenemos la habitación de Coraline, la habitación, digamos, del otro mundo, porque recuerden que esta casita es de la otra mamá, o sea, del mundo como ideal, donde tenía muchos juguetes, muchos colores. La casa verdadera era muy sombría, no tenía tantas cosas. Como estaban recién llegados, tenía cajas, maletas y cosas así. Entonces esta es la habitación de Coraline. Quizás no se parezca un poco porque los muebles no me ayudaron, pero quise darle como ese enfoque que tiene la película, a que tenga cosas que
que realmente ella quiera y que son juguetes y cosas así, colores. Así que esa es como mi recreación de la habitación. Acá en esta parte tengo una habitación pequeñita que es un camarote. Acá quise hacer como la parte donde están los niños, esos los fantasmas. Pero como es en la versión del otro mundo, la versión buena, es una habitación simple. ¿Ya? Eso sería como toda la parte de la casa. Aquí hay una habitación que se supone que está el acceso por fuera. Espero que los que hayan visto la película ya sepan de qué personaje vamos a hablar ahora, que él vivía en una de las habitaciones del Pink Palace y que se entraba por este lado, por el lado derecho, y que es el señor Bobinsky. Esta es mi versión de la habitación de él. La verdad es que me encantó, quedé muy maravillada con esta habitación porque en sí el señor Bobinsky es un personaje acróbata y en la habitación del otro mundo había un circo, cabritas y cosas muy muy bonitas, así que quise darle como esos colores y esos tonos. Y el personaje, bueno, el personaje es característico ya mío. Es lo que yo quise como representar al señor B. Y bueno, creo que al parecer me salió muy muy bien. La verdad es que me emociona mucho esta película, es muy muy bonita y me gustó hacer esta recreación. Yo espero que después de este video vayan a ver la película, los que no la vieron, porque en sí ahí se van a dar cuenta de partes que quizás se asemejen mucho en mi recreación. En esta parte están Pinky y Forcible, que son dos mujeres que viven abajo en el subterráneo, y que estas mujeres eran artistas, eran como actrices, bailarinas, cantantes, no sé muy bien su rol, pero sí trabajaban como en una especie de teatro. Así que por eso puse este papel mural. En la película hay sillas en su casa, porque es como tipo local donde ellas bailan. También hice esta parte que es como su vestidor. Y por el lado de acá tienen la cocina. Yo recuerdo que estaba la cocina y acá los muebles donde ellas se sentaban a tomar el té. Ellas tenían perritos, tenían 3 perritos, pero no pude hacer el truco de las muchas mascotas. No sé, ya no está como disponible en esta actualización, así que solamente dejé a un perrito. Y este estante de huevitos se supone que es la simulación de los perritos. Ellas cuando moría un perrito lo momificaban y lo dejaban como estatua. Sí, en realidad es muy muy escalofriante la película, pero enseña muchas cosas en realidad y es bonita. Espero que la vean. Incluso como la forma en que la hicieron es súper bien hecha. Yo creo que ya es una obra maestra. Así que esta es especial para Halloween. Si quieren disfrazarse de Coraline o de la mamá, ahí ustedes vean. En el patio de acá atrás hice el jardín. Miren qué preciosidad. Este solar era del castillo de ositos y yo modifiqué un poco la parte de las flores, porque en la película, como ustedes ven, es la carita de Coraline y yo aquí modifiqué en parte para ponerle los ojos, la boquita, y la forma como de la carita. Pero en
en la casa original de Castillito creo que hay un corazón, no estoy segura. Me parece que un corazón. Así que yo le modifiqué aquí para que quedara como la carita de Coraline. Porque si ustedes vieron la película, el papá le hace un hermoso jardín con su cara. Así que esta es mi versión. Y un detalle curioso es que hice el tour con lluvia porque a Caroline le encanta la lluvia, le gustaba ir afuera a jugar con el charco, pero los papás no la dejaban. En cambio la otra mamá sí la dejaba, decía que iban a ir a jugar. Entonces por eso quise hacer el tour con lluvia. Y modo nocturno porque en realidad es Halloween, o sea, es un especial de Halloween y les debería dar miedo. Así que bueno, ese es mi tour, espero que les haya gustado mucho. A mí me encantó, yo sé que es una construcción un poco rara, pero si ven la película me van a entender. Y aquí está el gatito, Silvestre creo que se llamaba, algo así, o Salvaje, ya no me acuerdo. Pero había un gatito que era como el aliado de Coraline y que era quien podía viajar entre los dos mundos. Él era el único que no tenía botones en los ojos y que también ayudaba un poco a Coraline a escapar y ayudar a sus papás. Bueno, no les voy a contar la película, espero que la vayan a ver. Así que les mando un besote gigante y espero que les haya gustado mucho este video. Chaito.